Cordial saludo, doctora Carmelina Cadenas. Mi nombre es Pier Paolo Villadurzán y voy a presentar mi paper ponencia sobre los factores que más influyen en la deserción de los estudiantes en las universidades. Pertenezco a la Maestría en Gerencia de Proyectos de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería SBTI de la UNAD Colombia. Como resumen de mi ponencia, menciono que la deserción estudiantil es una situación problemática que se viene presentando en todos los niveles de estudio de las universidades, afectando al estudiante, su familia y desde luego a la universidad. Esta problemática reconoce diferentes factores que pueden ser el financiero, el socioeconómico y el vocacional. Este último, sin duda, abordado desde las instituciones de educación superior sin resultados exitosos e incrementando los índices de no permanencia al interior de estas. En este artículo se presentan los resultados de un análisis bibliométrico utilizando la base de datos de Scopus para determinar los factores que más influyen en la deserción estudiantil en las universidades. Los resultados muestran que la situación económica, la orientación vocacional, las prioridades laborales, el acceso a las TICs y la asimilación al nuevo nivel de estudios en la universidad se imponen como los factores más recurrentes. Las palabras claves que utilicé para la investigación fueron deserción, dropout en inglés, deserción estudiantil, student dropout, estudiantes, students, educación superior, higher education, factores, factor, y deserción de estudiantes en universidades, dropout of student university. Como introducción, menciono que el ingreso a la universidad es una experiencia que genera muchas expectativas al estudiante y su entorno familiar, debido a que presenta para estos una seria oportunidad de mejora en las condiciones de vida, sobreponiéndose a los grandes esfuerzos que implica aprovechar dicha oportunidad. Ya estando dentro de la universidad, al estudiante se le pueden presentar diversas situaciones de índole personal, familiar, laboral o de carácter netamente académico, que le impulsa a abandonar su proceso de formación. Esta situación no solo perjudica al estudiante, que ve truncados sus sueños de culminar una carrera profesional, sino también a las organizaciones educativas, también a la sociedad y al país, toda vez que ciudadanos bien capacitados aportan de manera significativa al progreso y a la competitividad productiva y además ayuda a disminuir la brecha de desigualdad que existe en muchas naciones. Como metodología, para determinar los factores que más influyen en la deserción de estudiantes en las universidades, se ha realizado un análisis bibliométrico utilizando la base de datos de Scopus. El estudio fue llevado a cabo en diciembre del año 2022. Los términos o palabras claves para elaborar la búsqueda de los artículos, pero los que mencioné hace un momento, esta es mi ecuación de búsqueda, la cual me arrojó 67 artículos de estudio, los cuales pues estudié, obteniendo que la información relevante extraída de los artículos científicos fue registrada en un archivo de Excel, los datos generales del artículo, los factores identificados, el impacto de los factores y las estrategias también fueron registradas. Como resultado de ese estudio bibliométrico, pues traje aquí algunas gráficas que me arrojó el software Bibliometrics, ¿sí? Aquí en esta primera podemos ver cuál es el comportamiento de las producciones científicas anuales desde el año 2018 hasta el año 2022. Como podemos ver aquí, durante el año 2019 y el 2020 vemos un incremento en la producción de estos artículos científicos, toda vez que durante ese tiempo estuvimos todo el planeta agobiados por la pandemia por el COVID-19. Aquí una disminución del 2020 a 2021 y nuevamente hubo un fuerte crecimiento de producciones entre el año 2021 al 2022. Aquí en esta segunda gráfica vemos en la columna de la izquierda diferentes autores y sus producciones en los últimos años. Eso es un ranking. Aquí en la tercera gráfica, también teniendo en cuenta que el periodo en el que acoté mi búsqueda fue desde el año 2018 a 2022, vemos cómo la gráfica muestra un crecimiento importante
desde el año 2019 hasta el año 2022. En cuanto a las citaciones de los diferentes artículos encontrados. Aquí en esta cuarta gráfica vemos los artículos, vemos a los autores más relevantes. Los autores más relevantes vemos en esta gráfica. Estos 5 primeros sí o sí los tengo en mi ponencia. En esta quinta gráfica vemos los artículos, las producciones más relevantes, ¿sí? Siendo la revista de educación superior la que encabeza el ranking. Y también vemos cuáles son esos artículos más citados y nuevamente la revista de educación superior aparece como primera en el ranking. Como séptima gráfica, aquí la voy a colocar un poco más grande, vemos cómo las palabras claves que introducimos, muchas de ellas en nuestra ecuación de búsqueda, ¿sí? Tienen relación directa con los diferentes autores y en las fuentes que utilizaron, que son de diferentes años, en las creaciones de estos autores, ¿sí? Como vemos también los nombres de esos artículos que ellos mencionan en sus creaciones bibliográficas, ¿sí? Sus artículos, y que cómo se relaciona esto, puesto teniendo en cuenta de que hay palabras, ¿sí? O frases como esta educación superior, que tiene gran incidencia en la ecuación de búsqueda, ¿sí? Que proporciona mucha información alusiva al tema de la deserción estudiantil en las universidades, ¿sí? Entonces, este gráfico es muy importante porque nos ayuda a entender cómo el software relaciona las palabras con los autores y los autores también con la forma como ellos obtienen la citación de diferentes artículos para construir su propia creación. Continuando aquí con las diapositivas, ¿sí? Vamos a la última. En cuanto a las 3 últimas partes del paper, discusión de resultados, esta investigación propone que los estudiantes toman decisiones guiadas por la valoración que hacen en función de sus condiciones, de su situación biográfica o histórica particular y como parte de un grupo social específico. Esto porque las afectaciones a nivel personal que sufren los estudiantes por diversos factores sociales, económicos, laborales e incluso actitudinales, que están presentes en cualquier estrato social, grupo étnico o agrupación social, los llevan a tomar la decisión de abandonar sus estudios académicos, obstruyendo así su proyecto de vida. El análisis de la información mostró que la probabilidad de deserción está relacionada con variables sociodemográficas, es decir, diferentes grupos dentro de la población, las comunidades, de las ciudades, los municipios, los departamentos presentan diferentes situaciones que contribuyen a la deserción estudiantil, como pueden ser los programas de estudio, el historial académico, las becas y otros beneficios, y rendimiento después del primer semestre, así como también la falta de orientación vocacional desde los colegios, la prioridad hacia el trabajo para mantener la estabilidad económica inmediata, y la poca eficacia de las estrategias y programas de retención estudiantil implementados por las universidades. Como conclusión, con esta investigación se pretende identificar y determinar los factores más influyentes en la deserción estudiantil en las universidades, así como también identificar y articular los diferentes actores involucrados y que tienen corresponsabilidad, implementando acciones para reducir la deserción desde las universidades con personal idóneo en orientación vocacional, de tutoría como talleres de nivelación y mejoramiento de competencias básicas, foros y mecanismos de divulgación de experiencias exitosas, y por último desde las instituciones del Estado con participación activa de los entes territoriales en su tratamiento y en estrechar la relación entre permanencia y calidad desde el Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación municipales y departamentales y entes afines. Aquí en las referencias traigo 4 de las que utilicé en mi paper, ¿sí? Para mostrar la estructura que maneja estos artículos de IEEE, ¿sí? Donde la principal característica es que la citación, como vemos en otros apartados, ¿sí? Como en la introducción,
como en las discusiones, ¿sí? Son llamadas a través de números, ¿sí? No se coloca los autores, ¿sí? En la citación, sino números, y en las referencias como tales, sí, ya se coloca toda la información de los autores y del artículo y el año y otras informaciones que deben ir en las referencias según la estructura de IEEE. Muchas gracias, doctora, por su atención. Les deseo una feliz noche, éxitos y bendiciones.